Hoy recibimos en el set de Entre Libros a Selenco Vega, poeta, narrador, profesor universitario y además ganador del último premio de cuento de la Asociación Cultural Peruano-Japonesa. Selenco, buenas noches, bienvenido a Entre Libros. Tú tienes novela, cuento, poesía, ensayo. Es un autor que crece, digamos, más a los lados que a lo ancho, digamos, por la cantidad de temas. Y todos premiados, Y, casi todos y los libros. además, todos han recibido importantes premios. ¿Por qué este criticismo? ¿Por qué esta necesidad de abarcar tantas disciplinas? Y desde el comienzo de tu obra, porque tú empezaste con un poemario y con un libro de cuentos. Yo, como mucha gente, estudio literatura y una de las cosas que aprendí en San Marcos es que los géneros, esas etiquetas las ponen más los críticos que los propios creadores. Y partiendo de ahí, en realidad, para mí la literatura es una práctica que nace de necesidades muy personales. Siento que un verdadero escritor es alguien que al momento de escribir no se fija tanto en género, sino simplemente en impulsos, en necesidades que tienen que tomar una forma estética y que esa forma estética en algún momento me haya llevado a la poesía, al cuento, a la novela, al ensayo eventualmente. Son simplemente eso, materializaciones de necesidades mías que buscaba hacer, resaltar de alguna manera, ¿no? Buscando una O forma. sea, digamos, tú intuyes en tu trabajo que hay ciertos sentimientos que se expresarían mejor en un género que en otro, que sería mejor canalizar, por ejemplo, en una novela o en un cuento, ¿verdad? Tú lo estás diciendo, es exactamente así como yo siento la creación. Eh, Siento que hay ideas, a veces sensaciones, a veces sentimientos que nacen, que están por ahí flotando y que vienen a mí, pero con la necesidad de una forma preestablecida. Yo siento que hay una idea, un sentimiento, algo que lo sé, no sé exactamente por qué, simplemente lo sé, que va a quedar mejor en un poema, ¿no? Que yo sé de antemano que tiene la forma de un poema. El cuento puede tener muchas virtudes, pero la poesía es un género muy difícil, ¿no? Que produce Sí. bastante, digamos, complicaciones, aunque también al final también placer. La poesía es un género demasiado difícil, ¿no? Lo has Es muy practicado menos que difícil. los otros, aunque tienes dos libros. Menos, lo que pasa es que siento más reparos ahora hacia la poesía, ¿sabes? Guardando las distancias, yo siento que ahora entiendo mejor a alguien como Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe, ustedes saben, era un artista que en cierto modo se consideraba a sí mismo un poeta frustrado, ¿no? Elegí Y un era, libro de poemas Tamerlán, que no le fue tan bien sí. como a sus cuentos, ¿no? Exacto, y él incluso desarrolla una teoría del cuento donde casi suena a un consuelo que él dice, ¿no? Porque él dice que después de la poesía, el cuento es el género que se ajusta mejor a la Claro, perfección del claro, genio, ¿no? exacto, exacto. Y entonces tú te das cuenta de que en realidad él Pero siempre quiso ser poeta, ¿no? se hermanan en el punto de conseguir una emoción en el lector, ¿no? Eso es lo que de Eso, alguna manera los une. eso, eso es cierto, sí. Ahora, en relación con tu libro de cuentos, el japonés Fukuhara, el cuento es un género también complicado y en el Perú hay vallas bastante. Uno siempre piensa en Ribeiro, uno siempre piensa en Loaiza y quizá yendo un poco más atrás en algunos hitos, ¿no? Como Valdelomar, digamos, y uno se da cuenta que es una tradición donde hay nombres complicados. Yo siento en este libro que hay una cierta afinidad con los cuentos de Loaiza y los de Ribeiro. A veces tus personajes están en el umbral de lograr algo o de fracasar en algo, Sí, pero no se llega a ese final, ¿no? Es es como, verdad. es un momento en que se deja la puerta entreabierta y uno ve al personaje en esa situación y como que el final queda un poco en suspenso, ¿no? Digamos, esto es un recurso que has trabajado, me imagino, conscientemente, Sí. pero mi pregunta es, ¿tú sientes tus cuentos cerca de los cuentos de quiénes? Por lo menos en el contexto peruano. Definitivamente Ribeiro es un referente para mí inmediato. Mi iniciación literaria, curiosamente no es literaria al 100%, sino que yo conocí la literatura a través de las tradiciones orales de mis parientes que son ancachinos. Pero a partir de ahí yo conocí la literatura a través de una biblioteca familiar que era la que tenía un primo que vivía con nosotros, ¿no? Y resulta que él era un tipo exquisito al momento de elegir obras, ¿no? Es curioso,
no leía tanto y sin embargo sabía escoger muy bien los libros que compraba. Poco pero fino, Sí, digamos. y estamos hablando de un tiempo en el que tal vez ustedes recuerden, salió una edición de La Palabra del Mudo, estamos hablando de los años 80. Sí. La de Canal 5, de la Canal 5 Panamericana, ¿no? Panamericana. Sí, sí. Abatres. Claro. Sí. Y ese libro me llamó mucho la atención, yo comencé a leerlo. Y de un primer momento se convirtió en una suerte de libro de cabecera para mí. Ribeiro desde ese momento se ha convertido en una suerte de referente para todo lo que concierne la narrativa de lo que yo hago, ¿no? Otro personaje es cierto, Loaiza. A mí me encanta la prosa de Loaiza. No me importa lo que me cuente, me interesa cómo lo cuenta. Hay esa contención, ¿no? Esa Sí, finura para ver las cosas, ¿no? Sí, sí, casi sus cuentos desde el punto de vista estilístico a mí me hacen acordar a la partitura de una buena pieza musical. O sea, es un placer, así como puede ser un placer leer a Borges. Claro. Reitero, o sea, a veces un cuentista escribe tan bien que no interesa lo que te diga, te seduce la forma, cómo te va Exacto, los contando ritmos, claro. las cosas, ¿no? Y en eso Loaiza incluso es superior a Ribeiro. Y estoy seguro que sería un placer prolongar esta entrevista mucho más, pero el tiempo en televisión es cruel. Muchas gracias, Elenco, por tu visita. Ha sido Muchas gracias, de verdad. realmente un No, de placer verdad ha sido un conversar placer contigo. estar con ustedes. Más bien, les agradezco muchísimo.